Son las 8 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. En la próxima hora y media vamos a conocer las noticias más importantes, las más destacadas de este día y, por supuesto, todo lo relacionado al COVID-19, las medidas anunciadas por el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter y también que en estos momentos se está realizando, Manuel y amigos televidentes, una conferencia de prensa del Gabinete de Salud. Así es, estamos pendientes de las declaraciones que ahí se puedan dar. Estamos en un viernes 20 de marzo de 2020, cerrando, como decíamos, una semana pues cargada de mucha información y cargada de muchas situaciones que tienen que ver con el coronavirus y esta emergencia en la que ha sumergido a la humanidad. Así es, así que los invitamos a que estén pendientes de nosotros, por supuesto darle las gracias a quienes se encuentran conectados también a través de nuestro Facebook, ahí por supuesto que estamos transmitiendo, muchas gracias por sus mensajes y también a ustedes a través de Canal 12. Bien, mientras restablecemos ahí la señal con esta información en desarrollo, vamos a escuchar lo que dicen las autoridades del Gabinete de Salud ampliado sobre la actualización por el COVID-19 en El Salvador. Vamos a seguir trabajando. Todos sabemos que el virus es de alta propagación, pero nosotros hemos diseñado una estrategia que en otros países ha dado resultados y que esperamos también que en el nuestro, por el nivel de preparación y de articulación que hemos tenido durante todo esto, pues nos está dando resultados. Con 2 minutos tenemos ahí la señal, Manuel y amigos televidentes, de esta conferencia de prensa realizada por el Gabinete de Salud ampliado sobre la actualización de la situación del COVID-19 en el país. Tatiana Funes está ahí y nos da sus impresiones de las primeras declaraciones del gabinete y por supuesto estamos pendientes, ¿no?, de qué es lo que van a decir. Tatiana, buenas noches, ¿nos escuchas? Pues tenemos nada más estos casos y creo que... Tatiana, ok, tenemos problemas para que ella nos pueda escuchar porque obviamente estamos transmitiendo a través de sus aparatos electrónicos del equipo para que usted, amigo televidente, pueda ver no solamente en la señal de Canal 12, sino también en la de Facebook. Pueda ver usted estas imágenes. Esta es una información en desarrollo, esta es una noticia que estamos conociendo a esta hora de la noche. Así es, bueno, hoy tenemos al Gabinete de Salud ampliado. Están hablando que hay 2 casos más de COVID-19 en El Salvador. Ese es el dato, digamos, importante de la noche, porque El Salvador se había mantenido solo con un caso. Recordemos que hay mucha gente que ha estado siendo sometida a pruebas y que ha estado en este proceso de aislamiento bajo la observación de los médicos. El Gabinete de Salud ampliado está diciendo que ahora ya no es un caso, sino que son 3 los que tenemos en el territorio salvadoreño. Definitivamente que esto lleva a que el gobierno pues continúe con las medidas para enfrentar la expansión de este virus. Ya hemos visto todo lo que ha acontecido desde que se comenzó esta emergencia. Primero, el cierre de las actividades a nivel escolar, tanto para escuelas, digamos, de nivel básico como para las universidades. Luego el cierre de bares y discotecas. Luego se ha ido, digamos, cerrando el cerco y tratando de que sea menos gente la que ande circulando y lo hemos visto. Definitivamente que este dato, pues, nos preocupa a todos, pero también nos lleva a acatar las recomendaciones que están dando pues las autoridades de salud y que está dando el gobierno en general respecto a este tema. El presidente de la República, recién Roxana, publica lo siguiente: los resultados de las 102 pruebas de hoy ya están listos, serán anunciados en 5 minutos en la conferencia de prensa. Ahí tenemos pues los datos que se están diciendo y esta nueva información que está surgiendo respecto a cómo se expande el coronavirus y cómo pues la situación va evolucionando también aquí en El Salvador. Así es, recordemos que el primer caso se conoció de una persona procedente de Metapana, donde se encuentra precisamente la zona acordonada, ya que las autoridades están buscando ese nexo epidemiológico de con quién tuvo contacto este primer caso del que se conoció. Hemos visto imágenes de patrullas de la Policía Nacional Civil ahí en esa zona de El Salvador. Y ahora, de esta manera, para quienes recién nos sintonizan, les estamos mostrando las imágenes
imágenes de esta conferencia de prensa del Gabinete de Salud ampliado después de una actualización sobre la situación del COVID-19. Estamos hablando entonces de más casos que se reportan en nuestro país. Esta es una información en desarrollo que surge después de que a través de su cuenta de Twitter el presidente de la República hablara de una serie de medidas para paliar la situación que están viviendo las personas que están en cuarentena, las que ya no están trabajando y están en sus casas, etcétera. Exactamente. Bueno, estamos hablando de 2 casos más que se suman a la lista que inició este recuento ya de infectados por coronavirus en El Salvador, que comenzó con esta persona que ingresó por un punto ciego a Metapán y que ya está bajo tratamiento médico. Las 2 personas de las que estamos hablando, que serían los 2 casos nuevos, son personas que vinieron a El Salvador procedentes de España. Ese es el dato que están publicando las autoridades de salud y que pues nos pone también a todos en alerta para acatar las recomendaciones. Definitivamente que caer en un estado de pánico no es saludable para enfrentar una emergencia como esta. Lo que tenemos que hacer es tratar de acatar todas las recomendaciones que dan en este caso las autoridades de salud y que dan todas las autoridades del gobierno para tratar de frenar que esto se continúe reproduciendo. Recordemos que el virus se transmite de persona a persona muy fácilmente y es por eso de que las autoridades han dicho necesitamos que se queden en casa. De hecho, este fin de semana sabemos que es, digamos, el primero que vamos a enfrentar con las nuevas medidas y por eso pues le recomendamos a usted también que se quede en casa. Otro punto que se va conociendo, además del que Manuel ya nos adelantaba de estos 2 casos y que son salvadoreños, estos 2 nuevos casos, con lo que se eleva a 3 los que se tienen confirmados en El Salvador, pues sumando a lo que ya estábamos compartiendo aquí, abonando, ¿no?, que Manuel ya adelantaba que son estos salvadoreños que estuvieron en España. También el viceministro de Operaciones en Salud ha dicho que estos fueron detectados en los centros de contención habilitados por el gobierno. Atención a eso, y además que están cumpliendo cuarentena. Esto es una información, como les decimos, en desarrollo. Se trata de entonces 2 salvadoreños que estuvieron en España y que además estos casos han sido detectados en estos centros de contención que habilitó el gobierno y ya están en cuarentena. Definitivamente que esto nos muestra por qué es importante que las personas que ingresaron al territorio nacional fueran llevadas a ese proceso de aislamiento y análisis, esperando que el virus incubara, porque como decíamos, las personas pueden venir asintomáticas, es decir, venir con ellos sintiéndose muy bien. Pero el virus toma ciertos días para poder incubar y comenzar a dar síntomas. Esto es lo que ha ocurrido. Esto lo que nos lleva es a ver, digamos, lo factible que es que a través de estos procesos de aislamiento detectar a posibles contagiados y que no se conviertan en foco de infección al tener contacto con sus familias. Porque ¿qué hubiera pasado si estas personas llegan a su casa? Entonces estaríamos hablando de un número mayor de personas que estarían, digamos, ya siendo un foco de infección. Sí. Y tendríamos un mayor número de personas contagiadas. De hecho, el presidente de la República ha publicado hace solo unos segunditos lo siguiente, dice: confirmamos 2 nuevos casos de COVID en El Salvador. Sin embargo, estos casos se mantuvieron aislados desde que aterrizaron en territorio salvadoreño. Les decíamos, es ahí donde se muestra que el cerco sanitario funciona, porque se logra detectar y aislar a estas personas antes de que se conviertan en un foco de infección. Decíamos, la información sobre el COVID-19 o el coronavirus va evolucionando cada minuto. Si revisamos casos en el mundo, seguramente vamos a encontrar que hay muchos más. Entonces, no debe alarmarnos el hecho de que hay 2 nuevos casos en El Salvador, pero sí incentivarnos, impulsarnos a que acatemos las medidas, las recomendaciones que se está dando, porque todavía hoy hay salvadoreños que toman, digamos, como broma el hecho de decirles quédense en casa. Y hemos visto gente que anda paseando con sus perritos, hemos visto gente que anda con sus niños. No guardan la distancia, y no guardan ni la distancia, sí, ni las recomendaciones. Negocios que a pesar de las prohibiciones que hay, los abrieron y comenzaron a recibir público. Tomemos en serio esto, porque de lo contrario podemos ver espejos tan dramáticos como lo que está ocurriendo en Italia, como lo que está pasando en España, donde el personal médico dicen, estamos colapsados, ya no podemos más. Claro. Hay testimonios de gente que dice, hemos trabajado 10 horas y todavía hoy
estamos pensando que yo dejo a mis pacientes ahí y me gustaría quedarme, pero mi cuerpo no da más. Entonces, acatar las recomendaciones es una ayuda también para el personal médico, aparte de una ayuda a nuestros seres queridos, debido a que sabemos que esta enfermedad se transmite muy fácilmente. Claro, y además de tener estas imágenes dramáticas de Europa, también hay que ver cerca lo que está pasando. Ya hay fallecidos en la región centroamericana, hay casos de menores de edad también en nuestro Istmo. Entonces es importante que tomemos las recomendaciones y, señores, esto no se lo decimos para alarmarnos y alarmarlos. Le decimos para que hagamos nuestra parte y para que tomemos las recomendaciones. Y bueno, siempre sobre este tema, obviamente, contarles que la Asamblea Legislativa aprobó 5 de 7 medidas fiscales para reducir el impacto de la crisis por el COVID-19. Estas fueron solicitadas por el Ejecutivo. El tema que aún sigue entrampado es el financiamiento del gobierno. Bueno, el gobierno pide al Congreso la aprobación de $2.000 millones en deuda. 50 votos en pantalla, se aprueba el fondo de lo solicitado. El 90% de las peticiones del Ejecutivo fueron aprobadas en el Pleno este viernes. Las solicitudes buscan hacerle frente a la crisis por COVID-19 y van desde modificaciones en aranceles, exención de impuestos, hasta la suspensión de plazos procesales. Pero todo lo que son medidas paliativas para apoyar a la microempresa, para apoyar a los ciudadanos, digamos, que en este momento están en una situación de cuarentena, resguardados en su casa, pues todas las hemos aprobado. Por ejemplo, emitimos una ley también transitoria para facilitar las compras en línea. También una importante ley que se emitió hoy, que es un cambio al régimen de aranceles para la importación de productos esenciales que tienen que ver con limpieza, con alimentos, como frijol, por ejemplo. Agregado a esto, también se decretó una ley transitoria para diferir el pago de facturas de los servicios básicos y televisión por cable, telefonía e internet para quienes resulten afectados por la emergencia. Puede optar a la posibilidad de no cancelarlos en el momento, si es que su economía no se lo permite. Si en el caso que se apegue a un plan de pago, este lo podrá extender hasta un periodo de 24 meses. Hay que acercarse a los proveedores con los que tienen la contratación de estos servicios. La aprobación de fondos para enfrentar la crisis aún está pendiente. El monto sería hasta los $2.000 millones. El gobierno lamentó que no se llegara a un consenso, mientras que el presidente del Congreso sostiene que la petición debe ser apegada a la realidad económica del país o no contará con los votos para su aprobación. Lamentablemente, lo que no tenemos todavía es la discusión y no se ha expresado la voluntad para poder llevar a debate la aprobación de los 2.000 millones, que es un fondo, ¿verdad?, económico para responder a los efectos de la pandemia y también a la recuperación económica de este país. Nosotros creemos de que si se hace una petición más, justa, más apegada a la realidad, pues se pueda de alguna manera votar. La discusión de los fondos y la suspensión temporal de la Ley de Responsabilidad Fiscal son los puntos pendientes que serán retomados por la Comisión de Hacienda el próximo lunes. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bien, ahí está el paquete de medidas que se está analizando en la Asamblea Legislativa. Sabemos que todavía hay muchos puntos que discutir, muchas cosas que aclarar para que usted pues tenga una idea de qué es lo que se va a hacer para enfrentar esta situación, porque son dos crisis en paralelo. Por un lado está la atención médica y la atención a las personas contagiadas con COVID-19 y por el otro está el tema de la situación económica, que es una de las víctimas del COVID-19, no solo en El Salvador sino a nivel mundial. Son millones y millones de dólares que se están perdiendo a diario debido a que mucha de la actividad económica está paralizada en medio de esta crisis. Ya vamos a ir con Tatiana Funes, ella tiene pues los datos de esto que repetimos para quienes recién nos sintonizan.
se ha confirmado, el Gabinete Ampliado de Salud ha confirmado 2 casos nuevos. Se trata de 2 personas que llegaron a El Salvador procedentes de España. Ellos fueron enviados a cuarentena y es ahí donde sus pruebas han dado positivo. El ministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví, dice que el hecho de que se haya detectado a estas personas a tiempo da la facilidad de haberles aplicado todos los protocolos para aislarlos y que no se convirtieran en una fuente de contagio de otras personas. Esos son los datos importantes. Decíamos, esto también lleva al Gabinete de Salud a incentivarle a usted que nos sintoniza en esta noche de viernes a que acate las recomendaciones, porque definitivamente que hay peligro. No sabemos dónde puede estar, porque no sabemos quién puede estar contagiado de esta enfermedad por los contactos que ha tenido con personas que viajaron al extranjero, por personas que ingresaron por puntos ciegos o por otras situaciones que podrían llevar a más contagios. Definitivamente que un brote de esta enfermedad es un problema serio para los sistemas de salud. Decíamos, este es el dato que han dado las autoridades y es un dato al que le estamos haciendo énfasis para que usted también pues tome conciencia de la situación. También les queremos contar que con 56 votos la Asamblea Legislativa aprobó la ley del teletrabajo. El marco legal no contó con el respaldo del partido FMLN, que además criticó a Arena por dar su aval. Escuchemos las declaraciones de los legisladores. Ahora las empresas podrán implementar la modalidad de teletrabajo. Esto permitirá que el recurso humano cumpla con sus obligaciones laborales desde casa. El sector público y privado están incluidos en esta nueva modalidad. El empleador tendrá que decidir si opta por esta medida, pero esto generó discusión en el Pleno Legislativo. Esto no requiere de ser jurista, sino de leer de corrido para entenderlo. No se dejen engañar, pueblo salvadoreño, por personas inescrupulosas que no quieren dar herramientas para la crisis y para la modernidad. La votación, la abstención de ustedes para no votar no tiene ninguna explicación, por lo menos no técnica, tal vez ideológica. Nosotros comprendemos las divisiones internas que hay en el FMLN porque unos querían votar a favor y otros en contra, pero no traigan sus problemas internos al Pleno. Arena sostiene que es el empleador quien tiene que dotar de las herramientas necesarias. El FMLN opina que serán las personas que tendrán que cargar con los costos. Y es un irrespeto que nos llame mentiroso alguien que con una serie de interpretaciones, con una serie de manejos, lo que está pretendiendo es engañar, pero nosotros no tenemos compromiso con ningún sector empresarial de este país de aprobar una ley que le venga a reducir los costos a ellos y trasladárselos a los trabajadores. Cuando se establece que pueden convenir trabajador y patrono, queda en posición desigual el trabajador. Esta ley se aprobó en medio de una crisis por coronavirus en el país, donde se insiste que las personas deben estar en casa y no salir a menos que sea estrictamente necesario. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y el país se sigue preparando para contener la pandemia del nuevo coronavirus. Mañana comenzarán las primeras excavaciones en CIFCO que servirán para las fases del nuevo hospital. La construcción de un nuevo hospital en el área del CIFCO tendrá un costo de entre 70 y 100 millones de dólares, de acuerdo al titular de Obras Públicas, Romeo Herrera, y será en el pabellón centroamericano donde se centrará la mayor inversión por el equipamiento especializado que se requiere. De hecho, el pabellón centroamericano va a ser de 2 plantas. Ahí vamos a tener en la planta baja vamos a tener cerca de 800 pacientes que van a estar en cuidados intermedios y en cuidados intensivos. En la segunda planta vamos a tener cerca de 125 pacientes. Adicional, se va a tomar otros pabellones para diferentes actividades del Ministerio de Salud. Por ejemplo, se va a tener un sector como la morgue, se va a tener otros sectores para otro tipo de cuidados. Se espera que participen varias empresas para la construcción que tendría que comenzar la otra semana. Los métodos de contratación son directos.
Y ya nosotros vamos a iniciar con el proceso de contratación directa con calificativo de urgente, que es lo que nos permite la ley por la declaratoria de emergencia, y vamos a invitar a diferentes empresas, de hecho. Entonces nosotros estimamos que la próxima semana ya vamos a tener adjudicada la empresa y que ya vamos a comenzar con la construcción de este hospital. Llegaron 20 empresas para poder revisar los planos y el diseño que nosotros hemos trabajado. Desde el número de empleos directos, más o menos anda cerca de 1000 empleos directos que se van a tener. Este sábado inician las primeras excavaciones. La obra será auditada por la Corte de Cuentas de la República y la Comisión contra la Impunidad en El Salvador. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y también contarles que autoridades de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Salvador también siguen colaborando con la elaboración de alcohol gel para instituciones quienes llevan los insumos a la facultad debido a que la materia prima para elaborar este producto ha escaseado. Sin embargo, la facultad está gestionando la compra de una llenadora de líquido con el fin de agilizar el envasado. Estamos tratando de maximizar los recursos que tenemos para poder producir esto. Sin embargo, las materias primas se han escaseado, no hay esta situación y eso no nos permite darle continuidad a esto. La universidad se ha comprometido entonces con diferentes ONG, diferentes gremiales, diferentes instituciones, diferentes alcaldías que nos están pidiendo el servicio y nosotros con gusto lo podemos dar en virtud de las materias primas que tengamos. Estoy dando la compra de una llenadora de líquidos y eso nos va a permitir agilizar el proceso. Yo creo que a más tardar ya el martes ya tenemos la llenadora de líquidos. También decirles de que estamos buscando una alternativa de que como no hay carbopol, pues presentar también una solución con base de alcohol, que es lo que realmente ejerce el efecto. Bien, le contamos más sobre lo que está ocurriendo con esta situación para prevenir el contagio de COVID-19 en las diferentes unidades de transporte colectivo. La Policía de Tránsito está realizando el control de ordenamiento en diferentes puntos de San Salvador. Al menos 2 motoristas fueron sancionados. El informe completo a continuación. Todos sentados, cada 5 atrás. Sí, pero estás diciendo todos los sentados, ¿y ellos que van parados, no? Por llevar pasajeros parados en las unidades del transporte colectivo, fueron acreedores de una multa grave de $57.14 2 motoristas de la Ruta 44 que hacen su recorrido de la colonia Sacamil al municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. ¿Por qué lo han multado? Por venir sobrecargado. Para mí está bien porque es una precaución que he tomado, porque otro país está más fregado que nosotros. ¿Tenía más de la cantidad adecuada? Comparado en la puerta. No, pero por mí está bien, pues, porque si no, nunca hace caso. Los encargados de velar por el cumplimiento de estas medidas y la imposición de multa fueron los agentes de la División de Tránsito Terrestre y de las autoridades del Viceministerio de Transporte, que se subieron a cada una de las unidades en el Boulevard de los Héroes de San Salvador. Ahorita lo que le está permitiendo es que complete el persona sentada, ¿verdad? Lo que la capacidad de asientos que tenga. Eso es lo que tienen ahorita autorizado transportar. Las autoridades informaron que estas medidas se realizarán a nivel nacional, aparte que se verificará que los motoristas porten mascarillas, guantes y alcohol gel. La población estuvo a favor y en contra porque para muchos le ocasionó un atraso para llegar a su lugar de destino. Pues a mi punto de vista está bien porque como salvadoreños sabemos muchos que no estamos tomando las medidas, pero si el presidente pues las pone, quizás solamente así las podemos acatar. Me parece algo bien porque igual hay gente que se va a colgar y puede ocurrir cualquier accidente, algún riesgo, así que me parece que no vayan tan saturadas, que sí hay unas personas paradas porque es lo más habitual que se ve, porque igual, quieras o no, uno quiere llegar al trabajo. Pero que haya menos personas dentro de un bus o un micro, sí, menor riesgo, sí. La medida de seguridad sanitaria en el transporte colectivo generó una aglomeración considerable de personas, quienes esperaron subir a las diferentes rutas de microbuses y buses de manera ordenada, mientras recibían indicaciones de los trabajadores del sector transportista. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.
Bien, y cuando son las 8 de la noche con 23 minutos nos vamos a enlazar con nuestra colega Tatiana Funes. Ella le está dando cobertura a lo que ha ocurrido hace unos minutos, y es que el Gabinete de Salud Ampliado ofreció una actualización sobre la situación del COVID-19 en el país y confirmó 2 nuevos casos. Tatiana, un elemento importante que dijeron fue 2 personas que llegaron a El Salvador procedentes de España. Eso es lo que nosotros le hemos dado a la audiencia de Noticiero Hechos en información que ha surgido de esa conferencia. Pero ¿qué datos adicionales tienes tú sobre estos casos que han sido detectados? Muy buenas noches, compañeros. Efectivamente, este día el Gabinete de Salud ha confirmado 2 casos nuevos de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Con esto ya sumarían 3 casos, que recordemos que el presidente de la República hace un día daba la conferencia de prensa y él confirmaba que ya había un caso en nuestro país, más los 2 que se han anunciado este día. Ya serían 3 casos confirmados en El Salvador de esta pandemia. Lo que ha dicho el viceministro de Salud es básicamente que estas 2 personas ingresaron al territorio salvadoreño provenientes de España y que se quedaron en un centro de cuarentena, y ahí es donde ellos han sido ubicados básicamente, pero no han brindado mayores detalles de cuál ha sido este centro donde fue ubicada esta persona. Lo que sí han dicho es que se encuentran aisladas estas 2 personas en un área hospitalaria especial. Era lo que decía esta noche el viceministro de Salud. Importante también el recordatorio que hicieron los funcionarios en esta conferencia de prensa para toda la población salvadoreña para prevenir los contagios, obviamente quedarse en casa en esta época de cuarentena y también aplicar todas las medidas preventivas para que su familia no sufra a causa de esta enfermedad. Recordamos o reiteramos el hecho de que ya se suman 3 casos de COVID-19 en nuestro país. Los funcionarios han sido un poco digamos, tal vez no escuetos, sino breves en las declaraciones que han dado, y puntualmente esa es la información que podríamos ampliar a la población salvadoreña esta noche sobre estos 2 nuevos casos de la enfermedad, compañeros. Diana, un punto importante dentro de toda la información que ha dado el Gabinete de Salud, vimos que ahí estaban funcionarios muy importantes del gobierno de la administración del presidente Nayib Bukele. Se ha barajado la posibilidad, o se ha dicho que existen posibilidades de hacer más estrictas las medidas para llevar a los ciudadanos a quedarse en casa, o será en el transcurrir de los días que esto se podría anunciar. Básicamente, de las medidas de contención, digámoslo así, de esta enfermedad, no han ampliado los funcionarios, pero sí hicieron este llamado para la población en general para prevenir el contagio y quedarse, por supuesto, en casa, ya que estamos a las puertas de un fin de semana y hay muchas personas que, por ser un periodo donde no están trabajando, podrían pensar en la posibilidad de salir, por ejemplo, a las playas o a algún otro lugar. Pero los funcionarios sí han sido enfáticos en que la población debe quedarse en casa, más no han ampliado de algunas otras medidas que podría tomarse en las próximas horas o incluso en los próximos días para evitar que la población salga a la calle, Manuel. Sí, esto es importante porque decíamos, el panorama va cambiando. Desde que se anunció el primer caso, la situación se vuelve un poco más complicada. Hoy se anuncian 2 casos más y se reiteran los llamados a los ciudadanos a quedarse en las casas. Y esto se hace porque hay mucha gente que este día ha andado, digamos, haciendo actividades fuera, actividades al aire libre, cuando la recomendación es quedarse en casa. Definitivamente que estamos a la expectativa, Tatiana, de lo que puedan decir los funcionarios de salud y la información que pueda surgir adicional a esta conferencia de prensa del Gabinete Ampliado de Salud. Por supuesto, Manuel, reiterar los datos que se ha compartido este día con la prensa. Son 2 personas que venían de España, que ingresaron por el aeropuerto internacional, que se encontraban en un centro de contención, en un centro de cuarentena, y ahí es donde ellos han sido ubicados y ya se encuentran en un hospital especializado. Era lo que decía el viceministro de Salud, Manuel.
Así es, bueno, Tatiana, muchas gracias por el reporte. Definitivamente que estamos también a la expectativa y estamos a la espera de más datos que puedan surgir en medio de la atención que se está dando a esta emergencia nacional, a esta situación que vive El Salvador y el mundo en general ante los casos de coronavirus, los casos de COVID-19, como le ha denominado la Organización Mundial de la Salud. La recomendación para usted que nos sintonice esta noche, tanto dentro de El Salvador como fuera de El Salvador, a quedarse en casa. Estas medidas se están tomando no solo aquí en el territorio nacional y estas recomendaciones, sino en todas partes del mundo. Ocurrió en China continental, ha ocurrido en Italia y está ocurriendo en Italia, en España, en Francia, en Alemania y en diferentes ciudades de los Estados Unidos la situación es similar. De hecho, hoy hay imágenes de la ciudad de Nueva York desierta, una ciudad que se caracteriza por la movilización de mucha gente por las calles. Hoy es una ciudad que luce tranquila ante la ausencia de peatones. Y otro punto importante a destacar de lo que ustedes dos estaban hablando, Manuel y Tatiana, en este enlace, cuando le preguntaba si habrán o no, o si se escuchó de algunas nuevas medidas. Recordemos que hace no menos de una hora el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, anunciaba las primeras medidas, las primeras medidas estas que el gobierno impulsa para enfrentar la crisis generada. Nosotros más adelante les vamos a tener en detalle específicamente cuáles son las que el presidente publicó en su cuenta de Twitter, pero decía que mañana se iban a anunciar otras, así que pendientes, porque mañana entonces esperaríamos que otras medidas o que otras declaraciones con respecto a esto va a hacer el gobernante. Vamos a seguir. Fíjate, Roxana, que hay un dato que está surgiendo justamente ahora. ¿Ah, sí? El rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, según lo que hemos obtenido en información, ha sido llevado a un centro de cuarentena. Se dijo que él estuvo en el extranjero, ingresó al país por un punto ciego y ahora ha sido ya conducido a un centro de cuarentena. Fue localizado en una casa de un familiar allá en la zona oriental del país, específicamente en San Miguel. Esto se había mencionado en muchas ocasiones y en diversos momentos desde que se habló de la cuarentena y de lo que estaba ocurriendo en los puntos ciegos. Se mencionó al rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, y ahora pues el dato que hemos obtenido de última hora es que ya fue llevado a un centro de cuarentena para que pase ese proceso de observación. Y decíamos, él fue localizado allá en una vivienda de la urbanización El Molino en el departamento de San Miguel. Bien, esa es una información en desarrollo, esa confirmación, y también contarles que el gobierno de la República y también el gobierno salvadoreño, en coordinación con la alcaldía de San Salvador, ya están trabajando en la preparación de un área exclusiva donde serán sepultados los restos de las posibles víctimas. Ante el inminente impacto del COVID-19, estos espacios, ubicados en el cementerio La Bermeja, serán utilizados para sepultar las posibles víctimas mortales del virus. Son al menos 460 metros donde se podrán enterrar 118 cadáveres. Se han seguido los protocolos que ha establecido Medicina Legal para casos de coronavirus y posibles fallecimientos en casos de COVID-19, que tiene mayor profundidad y tiene que estar en un espacio aislado, donde tampoco va a ser permitida la permanencia de otras personas más que los colaboradores de la municipalidad, del área de cementerio, que van a estar previamente capacitados y tomando las medidas de prevención correspondientes. Las medidas son necesarias, tomando en cuenta que las víctimas mortales del COVID-19 no pueden ser veladas. El procedimiento está basado en las normas de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aunque la persona muere, el virus continúa en las heces, orina y otros fluidos. De acuerdo a protocolos que nos ha hecho llegar Medicina Legal y la Organización Mundial de la Salud también, que los ha puesto a disposición, y que pues dan un periodo de tiempo corto para poder sepultar a los fallecidos y pues sin ningún contacto posterior, que no sea con personal que esté debidamente protegido y debidamente capacitado para eso. Incinerar es otra de las posibilidades, sin embargo se elevan los costos. Actualmente se mantienen negociaciones con dueños de cementerios privados. El COVID-19 ya cobró la vida de más de 10.000 personas a nivel mundial. Actualmente el epicentro es Italia, donde en las últimas 24 horas se reportaron 627 muertes. Autoridades hacen un llamado a acatar las recomendaciones para prevenir la propagación de esta enfermedad.
Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Definitivamente que esta es una situación preocupante, lo que veíamos ahí, que se están cavando tumbas para las posibles víctimas del coronavirus. Esto es anticiparse a una situación crítica en países como Italia, como España, como Francia, como Alemania. El Salvador hasta ahora solo tiene 3 casos con los que se han confirmado esta noche, pero lo que veíamos ahí era anticiparse, porque cuando ocurre una emergencia de este tipo no se da un permiso de hacer una velación como es tradicional, sí. No se da permiso de hacer actos fúnebres o actos religiosos, porque debido al tipo de enfermedad se tiene que hacer un sepelio de inmediato, y eso es lo que veíamos ahí en esas imágenes de esta actividad en la que estuvo pues el alcalde de San Salvador. Pero siguiendo siempre con este tema, les contamos que la Conferencia Episcopal ha informado a todos los feligreses católicos que quedan suspendidas todas las actividades religiosas presenciales, incluyendo las de Semana Santa. La Iglesia informó que las celebraciones religiosas se harán en privado y serán transmitidas a través de la radio, la televisión y las redes sociales. El objetivo es evitar las aglomeraciones para que no se propaguen los contagios de coronavirus. Somos el equipo de edición de Noticiero Hechos y la invitación que hacemos es para que usted se quede en casa este fin de semana, ya que nosotros nos vamos a encargar de procesar toda la información que los equipos recojan en las calles. Recuerde que estamos en un tiempo de cuarentena y si usted puede estar en su casa, hágalo, porque nosotros no podemos. Vamos a continuar con las noticias. Buenas noches y comentarles que la cantante Shakira desde Barcelona ha hecho un video dirigido al mundo para hacer conciencia de la necesidad de cumplir con el aislamiento total propuesto por la OMS. Y acá se los mostramos. All countries should work together with the World Health Organization in a coordinated worldwide plan. And countries that for now have few cases should learn from the mistakes we're now paying for in European countries where their actions were too late. Let's urge our leaders to implement 15 days of extreme social distancing, close schools and public places where there's social gatherings to flatten that curve and to prevent further spread, especially in countries that are underprepared for providing adequate medical care, like in Latin America and Africa. Let's stay home for 15 days for the sake of the poor, the sick, the elderly, and vulnerable people everywhere. Muy bien, es lo mismo que nosotros les hemos estado repitiendo. Por favor, quédese en casa, que ya vimos que pues podemos prevenir y no cometer los mismos errores que otros países han cometido. Vamos a continuar y quiero comentarles que ante la emergencia nacional por el coronavirus, cientos de salvadoreños han tenido que abandonar sus hogares para cumplir su vocación de servicio. Una entrega total que la población está reconociendo. El periodista Julio Guevara nos cuenta más adelante. Hola, buenas tardes. Le vamos a tomar su temperatura. Lo encontramos en el llamado Mercadito de Merliot en Antiguo Cuscatlán. Su nombre es Rufino Martínez y se encarga de tomarle la temperatura a todos los clientes de este lugar. La recomendación "quédate en casa" no aplica para este hombre, porque es parte del grupo de personas que atiende las medidas de prevención ante la cuarentena nacional por el coronavirus. Bueno, mi satisfacción es de que es un trabajo en equipo. Todos tenemos que poner de nuestra parte para que como país o como nación pues todos tengamos parte en esto y contribuyamos a la salud de todos. Lo dice con voz entrecortada. Extraña a su familia, pero el deber lo llama. Así como Rufino, existen cientos, o mejor dicho, miles de personas, cuya profesión u oficio los mantiene en alerta ante un virus que a nivel mundial está causando estragos. En las últimas horas, se viralizaron las fotografías de una doctora despidiéndose de sus familiares porque salió rumbo a un hospital en Metapán.
tiene su valor y da todo por nosotros. Edith Melara lee la noticia. Asegura que su corazón se hace pequeño y, como se dice popularmente, se quita el sombrero ante tan loable acción. Porque sabemos que no es fácil estar ellos ahí contaminándose también de ese virus, pero sabemos que su familia un día no muy lejano los esperará en su casa nuevamente, ¿verdad? Mientras muchos son llamados a estar entre las paredes de sus viviendas, bajo techo, rodeados del calor de los suyos, existe una realidad que el pueblo comienza a reconocer. Hablamos del trabajo de todos aquellos que han dejado a sus seres queridos lejos, porque deben atender la emergencia del coronavirus. Y están haciendo un gran esfuerzo ellos, ¿verdad? Dejando a sus familias porque están queriendo que otros pues se salven, ¿verdad? Y sí están dejando. Yo he visto que bastante están haciendo eso. No es fácil, claro que no. En hospitales, en albergues, en centros de acopio e incluso en las calles, existen salvadoreños que lo están entregando todo para evitar que este virus cause mayor daño en la población. Uno no quisiera dejar la familia, pero en el caso de nosotros como seguridad y que estamos comprometidos a la población, pues tenemos que hacerlo. Doloroso. Doloroso para nosotros, pero hay que hacerlo, ¿sí? Por la emergencia que estamos, pues igual muchas personas lo necesitan y vamos a estar al frente de esto. Son personas como cualquier otra, pero destacan ante pruebas de adversidad. En manos de ellas está una gran responsabilidad, que no sería nada sin su espíritu de hermandad, de amor al prójimo, ante lo cual todo un país les dice gracias. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Sin duda alguna, muchas gracias. Y comentarles también que habilitamos nuestras redes sociales para usted, amigo televidente, para que también le envíe un mensaje a todas esas personas que están en la primera línea luchando para contener el brote del COVID-19 o coronavirus en el país. Nosotros hicimos la siguiente pregunta: ¿qué mensaje le enviaría usted a los héroes que nos protegen en esta emergencia nacional? Vamos a leer algunos de los comentarios. Y Juan Barrera comentó: que Dios los bendiga, los guarde siempre y muchas gracias por entregarse al país, aún a costo de su propia salud y vida. También tenemos más mensajes. Mario Borja comenta: las palabras no alcanzan para explicar el agradecimiento por su entrega. El pueblo los admira y confía en ustedes. Infinitamente gracias. Eso comenta él a través de nuestro Twitter. También Gabriel Crespín comenta que ellos verdades padres y madres de la patria en estos momentos y que ojalá se les reconozca luego de esta crisis. Mil bendiciones a esos héroes y heroínas que están en la primera línea de la batalla. También @Marcepataki comenta: héroes también son los empleados de supermercados y farmacias, los periodistas, los empleados públicos que no tienen derecho a retirarse, los sacerdotes que dan consuelo, las personas que anónimamente donan o apoyan de alguna forma. A todos ustedes, gracias. Dios les pague. Y eso es parte de los comentarios que usted ha enviado para todas estas personas. Y muchísimas gracias también por comentar. Recuerde que en nuestras redes sociales estamos como @Noticiero Hechos y Noticiero Hechos Más en nuestra fanpage en Facebook. Voy contigo, Roxana. Qué bonitos mensajes. Las personas que donan de manera anónima. Increíble, ¿no? Gracias. Bueno, contarles que la Dirección de Migración y Extranjería informó que 8 salvadoreños fueron sorprendidos cuando ingresaban por un punto fronterizo no habilitado del departamento de Chalatenango. Estas personas serán enviadas a cuarentena de inmediato para descartar casos de coronavirus. Las autoridades reiteran que no permitirán actos irresponsables como este.
También le contamos que una de las principales indicaciones es quedarse en casa. Se lo hemos repetido muchas veces. Si no tiene algo urgente que hacer, dicen las autoridades, no hay que salir. Hay muchas actividades que se pueden realizar en el hogar para aprovechar el tiempo. Aquí le damos algunas ideas. La principal estrategia para disminuir el riesgo de propagación del nuevo coronavirus es el distanciamiento social. Quedarse en casa. No se trata de vacaciones, pero sí aprovechar en familia, hacer actividades productivas en beneficio del hogar. Y también no entrar en niveles de ansiedad innecesaria. No le tengamos miedo a cambiar de rutina, al contrario, aprovechemos este tiempo y pensemos qué me gustaría aprender o cómo me gustaría superar esta crisis. Seamos positivos, aprendamos cosas nuevas, hagamos cosas que generalmente no podemos hacer. Una receta diferente, o podemos tener un detalle súper lindo con nuestra familia, podemos ordenar nuestra casa, porque recordemos que así como estamos dentro, es lo que reflejamos fuera. Pintemos, bailemos, hagamos cualquier actividad que nos haga sentir bien. Algunos ciudadanos también tienen sugerencias para compartir en casa y no dejar que el ocio predomine. Cabal, porque en la casa solo de estar dormido y comiendo hasta más hambre da, realmente, ¿verdad? Es bueno hacer alguna actividad en casa, ¿verdad? Por ejemplo, sí, hacer... Bueno, para empezar, nosotros que tenemos niños en las escuelas los han dejado tareas para que les ayudemos a los niños. Hay que hacer oficio, sí, porque vaya, por ejemplo, mis nietos están haciendo sus estudios por línea y eso está bueno porque no pierden también, vea, el estudio ni el trabajo, porque mi nieta también así está haciendo trabajos en línea. Rescatar los valores de la familia creo que sería importante. Muchas veces por el trabajo no podemos estar con la familia y sería importante como revivir eso. En mi caso me ha tocado salir por trabajo, no porque yo quisiera. Hemos aprovechado el tiempo viendo qué falta, ver qué reparar, ver qué hay que pintar, si se puede pintar, ver, o sea, el techo, revisar antes que llegue el invierno, cosas importantes. Y convivir con la familia creo que sería lo más importante. Ya que estamos en la casa, ¿verdad? Aprovechar a incentivarlos, a animarlos a que sigan estudiando, a que sigan practicando, a que hagan sus tareas, sus lecturas, ¿verdad? A leer. Sin duda, cuando pase la emergencia, volveremos a la normalidad y a la poca comunión familiar. Más que la rutina de los fines de semana, vacaciones o días especiales. Por eso, acatando las medidas de prevención en casa y aprovechando el tiempo disponible en familia, hay que buscarle la mejor oportunidad a la crisis. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique López, periodista de Noticiero Hechos, y les comento que seré parte del equipo que estará trabajando durante este fin de semana para llevarle la información de todo lo relacionado a la pandemia del coronavirus y las medidas que el Ejecutivo está implementando para evitar su propagación. Yo no puedo quedarme en casa, pero le invito a que usted sí lo haga junto a su familia mientras se informa con Noticiero Hechos. A esta hora vamos a revisar qué está ocurriendo en la región centroamericana. ¿Sabe usted que en Honduras las autoridades han decretado toque de queda absoluto? Nuestro colega César Euseda nos informa desde este país. Vamos contigo, César. Bien, muchas gracias, compañeros de la red de noticias Alba Visión. Desde Tegucigalpa, Honduras, César Euseda les habla con un resumen de los últimos datos que se manejan en nuestro país en torno al coronavirus o COVID-19. Hasta el momento, solo se han confirmado 24 casos. Hace algunos instantes, en cadena de radio y televisión, las autoridades de salud han mencionado que el día de hoy no se ha registrado ningún caso de contagio de COVID-19. También se ha emitido un toque de queda absoluto a nivel nacional hasta el día domingo 29 de marzo, hasta las 3 de la tarde. En torno a esto, pues, se ha tomado la medida de que la entidad Banasupro supla de todas aquellas necesidades alimentarias que tenga la población
De igual forma, se mantiene en todo el territorio nacional esta medida para evitar el contagio del coronavirus, que, como les hemos mencionado, hasta el momento solamente registra 24 personas contagiadas. Esta medida pues se ha estado abordando durante toda esta semana y en centros comerciales, mercados, todo este tipo de actividades se han desarrollado para evitar el contagio de esta terrible enfermedad que ya a nivel mundial deja más de 200,000 casos y también ya llega a casi 10,000 muertos. Este es el resumen de hechos que se han registrado en torno al contagio del coronavirus aquí desde Tegucigalpa, Honduras. Nosotros continuamos con ustedes en estudio principal de la red de noticias Alba Visión. Quien les habla, César Euseda. Buenas tardes. Muchas gracias, César, que estés bien, mucha precaución. Y contarles también que el presidente de República Dominicana también declaró toque de queda en ese país por el aumento de casos de coronavirus. Nuestra colega Fanny Luna de la red de noticias Albavisión nos informa. Bien, pero antes, Manuel y amigos televidentes, de enlazarnos hasta República Dominicana, y veíamos las imágenes de lo que está ocurriendo en Venezuela, y a continuación vamos a ver el mapa de cómo se encuentran las cifras de casos, de muertes y de personas que se han recuperado en el mundo por el COVID-19. Así es, el número de personas infectadas ha crecido de forma vertiginosa desde que venimos reportando la situación y la emergencia generada por el coronavirus. 275.114 infectados. De esos 275.114, pues 3 son salvadoreños, si sumamos el dato que hemos actualizado esta noche. También las personas que se han recuperado, pues el número sigue siendo muy alto. La mayoría de personas, pues debido a esto, piensan que la enfermedad no es un problema, pero sí lo es. Aunque recordemos que el número de personas que se recuperan sigue siendo elevado, el número de personas que mueren también sigue siendo preocupante. 11.383, ese es el dato que están manejando las autoridades. Entre los primeros puntos de infección se encuentra China, luego le sigue Italia, luego tenemos a España, de Estados Unidos, Francia, todo esto están en la primera línea de países digamos, que están enfrentando el coronavirus. Las acciones que se están tomando son diferentes, pero le pedimos a usted que tome conciencia sobre estos datos que le estamos brindando y se quede en su casa este fin de semana y sigamos todas las indicaciones que están dando las autoridades de salud. Y precisamente vamos a ver a continuación un balance de lo que nos ha dejado hasta el momento esta pandemia del COVID-19. Estamos hablando de muertos, de un país y de un mundo que enfrenta incertidumbre económica, muchos daños y por supuesto también el esfuerzo de muchos seres humanos para poder salir adelante. La pandemia de coronavirus ya dejó más de 10.000 muertos en el mundo, la mitad en Europa. En tan solo 24 horas hubo más de 1 millar de fallecidos en el viejo continente, donde las medidas de confinamiento todavía no parecen dar frutos. En España, los hospitales están desbordados. Las autoridades contrataron a miles de médicos jubilados, estudiantes de medicina y enfermería o personal sanitario desempleado para mejorar la asistencia sanitaria. En Italia, la situación sigue siendo especialmente crítica en el norte, donde las morgues no tienen espacio para colocar los ataúdes y los envían directamente al cementerio. Hace días que no se celebran bodas ni funerales, y los sacerdotes que acudieron a dar apoyo a los enfermos también sufren la epidemia. 1 docena de curas fallecieron en Bérgamo, 5 en Parma y varios en Milán. Unos 500 millones de ciudadanos del mundo viven actualmente confinados o sufren restricciones de movimiento, mientras aumentan el trabajo y la escolarización a distancia. En América Latina se han registrado unos 2.300 casos y una veintena de muertes y aumentan las medidas restrictivas. Desde el viernes, Argentina está sometida a una cuarentena obligatoria. En México ocurre lo contrario, ya que un juez federal instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que ordene medidas de prevención más fuertes para hacer frente a la pandemia. Paralelamente, aumenta la preocupación internacional por países pobres y con condiciones sanitarias deficientes. La ONU estima que el 40% de la población mundial, es decir, 3.000 millones de personas, carece de medios para lavarse las manos en casa,
porque no tienen un acceso fácil al agua potable, no pueden comprar jabón o simplemente no son conscientes de la importancia de esta práctica. Y este día también el director general de la Organización Mundial de la Salud envió un mensaje de advertencia para los jóvenes. Se dirigió a nosotros para señalar que el coronavirus también puede ser peligroso para nosotros. Mencionó que no somos invencibles ante este virus y que también nos puede llevar al hospital durante semanas o incluso a matarnos. De los profesionales que no me puedo quedar en casa, pero estoy compartiendo el mensaje aún con los pequeños de mi familia. Nosotros haremos caso porque nos queremos. No saldremos de casa. Por el amor de Dios, usted no salga de su casa. Nosotros nos vamos a encargar de mantenerlo informado. Bien, y a esta hora vamos a revisar qué está ocurriendo en Estados Unidos, o por lo menos en algunos de sus estados. 40 millones de californianos, escuche ustedes, se preparan para estar en cuarentena. La medida anunciada por el gobernador obliga a los residentes a permanecer en casa, excepto en casos de necesidad extrema, para que puedan salir a hacer, por ejemplo, compras o visitar algunos centros como las farmacias. Es una medida extraordinaria que cambiará la vida de todos los habitantes de California, pero según el gobernador Gavin Newsom es absolutamente necesaria porque el estado se encuentra en un momento crítico en la lucha contra el COVID-19. Más de 1,000 personas han dado positivo por el nuevo coronavirus y ya han muerto 19. La mayoría de los casos se han registrado en el norte, en el área de la Bahía. Pero el gobernador declaró que proyecciones indican que más de 25 millones de personas, o sea, más de la mitad de la población del estado, se infectará con el coronavirus en un periodo de 8 semanas y solo mediante una acción drástica y rápida como esta se puede cambiar la trayectoria de la batalla contra el virus. La orden obligatoria permite a la gente ir a lugares de absoluta necesidad como farmacias, supermercados y bancos. También puede salir a buscar comida en restaurantes que estén abiertos con servicio para llevar y entrega a domicilio si tiene que ir a cuidar a familiares o ir a recibir atención médica. La orden exime a trabajadores en 16 sectores de infraestructura crítica que incluye alimentos y agricultura, atención médica, transporte, energía, servicios financieros y servicios de emergencia. No se estableció un marco de tiempo para cuándo finalizaría esta orden de restricción de movimiento, pero funcionarios advirtieron que quienes no cumplan con el mandato podrían enfrentar consecuencias legales y ser sujetos a un delito menor. El gobernador pidió al Congreso $1,000 millones en fondos federales para apoyar la respuesta médica del Estado al COVID-19. Esa ayuda financiera es esencial para que el Estado pueda comprar ventiladores y otros suministros médicos, activar hospitales estatales y hospitales móviles. El anuncio de esta orden del jueves por la tarde ya hizo que nuevamente la gente saliera corriendo a hacer compras de pánico. Esta mañana ya se han reportado colas larguísimas en supermercados antes que abrieran sus puertas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y mientras varios países cierran fronteras por el coronavirus, Cuba continúa con su principal fuente de ingreso, el turismo. A diferencia de otros países, en Cuba no hay mayores medidas restrictivas para prevenir el contagio por coronavirus. Los visitantes extranjeros siguen siendo bienvenidos en la isla, donde el turismo es un motor económico fundamental, pero quienes están más en contacto con los viajeros toman sus precauciones. La preocupación siempre está ahí, porque bueno, nos toca, estamos enfrente directamente con los que pueden entrar en la enfermedad, entonces es preocupante, se trabaja, pero bueno, manteniendo las medidas necesarias creo que se puede seguir. Tras el estallido del COVID-19, la orden en Cuba repetida a diario es desinfectar con una solución de cloro desde las manos hasta toda la superficie de uso diario. La isla ha informado hasta el momento de 16 casos, casi todos importados. Uno de ellos, un turista italiano que llegó enfermo a la isla, murió. Los especialistas cubanos afirman que aún hay control sobre el nivel de caos y de contagio, por lo que no es necesario tomar mayores medidas restrictivas. Las clases escolares se mantienen, solo se han suspendido las actividades culturales y concentraciones públicas. No, yo estoy contento, ¿me entiendes?, de apoyar, ¿me entiendes?
al gobierno y a nuestras personas aquí del país a contribuir en la limpieza y El último fin de semana hubo 24.000 turistas en Varadero. Los hoteles y la mayoría de restaurantes funcionan normalmente. Los rusos que aún pueden viajar a Cuba aprovechan el calor del Caribe. Absolutamente, a Europa no hubiese ido porque hay mucho peligro, pero aquí sí, hay mucha seguridad. En 2018, el turismo le significó a Cuba $3.300 millones, pero las sanciones de Estados Unidos por sus vínculos con Venezuela han restringido la llegada de vuelos y de cruceros. Aunque no se haya restringido la llegada de visitantes, autoridades del sector indicaron que en marzo ya se registraron cancelaciones por la pandemia. Ahora nos vamos hasta Israel, país que abrió el primer centro de pruebas de COVID-19 para personas en sus automóviles, es decir, lo examinan sin bajarse del carro. Israel abrió el viernes su primer centro de detección para personas en auto, donde los pasajeros en cuarentena o con síntomas del nuevo coronavirus pueden venir a hacerse la prueba. Según el servicio de rescate israelí, el centro de pruebas ubicado en Tel Aviv podrá examinar hasta 1.000 personas por día. Dependiendo del éxito del centro al aire libre, se abrirán otros 5 centros en todo el país. Israel tiene 705 casos confirmados del virus según el último conteo oficial del día viernes. Para la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus solo causa síntomas leves o moderados como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existente, puede causar una enfermedad más grave, incluyendo la neumonía. La gran mayoría de las personas se recupera del nuevo virus. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con enfermedades leves se recuperan en unas 2 semanas, mientras que las que tienen enfermedades más graves pueden tardar de 3 a 6 semanas en recuperarse. Milex, Associated. También queremos invitarlos a que pruebe el nuevo yogur griego Yes, sin azúcar añadida y con 12 gramos de proteína. Lo puede disfrutar ahora también en su presentación bebible de 212 ml, sus deliciosos sabores de fresa y mango. Los puede buscar ya en su supermercado favorito. Yogur Yes, así de real. Nos iremos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más de Noticiero Hechos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado porque no tenemos el tiempo suficiente para compartir con nuestra familia? Aprovecha esta época y también ayúdanos a prevenir la propagación del coronavirus en el país. Soy Marcela Rivera, periodista de la Red Salvadoreña de Medios, y durante este fin de semana les estaré informando acerca de todo lo que ocurre en El Salvador. Recuerda, quédate en casa que nosotros te informamos. La Policía Nacional Civil llegó a los diferentes centros comerciales del país para verificar el cumplimiento del cierre por 14 días como lo ordenó el Ejecutivo. Las autoridades informaron que esto es con el objetivo de evitar contagios de COVID-19 en el país. Hemos verificado ya Multiplaza, estamos acá en Las Cascadas, seguimos luego en las otras plazas o centros comerciales. Y hasta el momento hemos verificado de que todos han colaborado. Prácticamente los negocios están cerrados, solo están abiertos, pues, como dice la disposición, los supermercados, las farmacias, pero de ahí la generalidad de los negocios, los comercios, están prácticamente cerrados a partir de las 7 de la noche. Esa es la verificación que hemos hecho en este momento por parte de la Policía Nacional Civil. Y estamos constatando de que se está colaborando y están cumpliendo las disposiciones. Y algunas personas han acatado las recomendaciones que ha hecho el gobierno para evitar la propagación del coronavirus. En los últimos días se ha visto pues una reducción en la afluencia de personas en zonas que normalmente son muy concurridas. Las calles de San Salvador no lucen igual. Las paradas de buses están prácticamente vacías. Este es uno de los lugares que usualmente permanece con una afluencia de personas considerable. Luego de las medidas que se han implementado para prevenir posibles contagios de coronavirus, algunos salvadoreños han acatado la recomendación de quedarse en casa. Veo que está más solo cada vez. Que se mantenga así para que el virus no haga estragos aquí en nuestro país. Pero no todos pueden dejar de trabajar en las calles. Algunas personas necesitan llevar el sustento diario a sus familias, por lo que deben continuar con sus jornadas laborales. Estamos aquí desde las 4 de la mañana, solo hemos hecho una carrera cada uno
y esto está sol. Claro, dice que no salgamos de las casas, pero dependemos del diario vivir. Otra de las zonas concurridas de la capital es la Plaza Salvador del Mundo, un ambiente que ha cambiado en los últimos días. Muy pocas, creo que todas han acatado las recomendaciones que ha dado el gobierno, porque sí, ha habido poca gente, la verdad. Se ha quedado en la casa por prevenciones y yo siento que lo están haciendo bien así. El mandatario de la República emitió una orden en la que se prohíbe aglomeraciones que superen las 50 personas. Pero en los mercados, aunque hay una reducción considerable, la actividad se mantiene. Comerciantes y usuarios están conscientes que este podría ser un foco de infección. Sin embargo, la necesidad los obliga a salir de sus hogares. De que uno sobrevive del negocito, ¿verdad? Pero hoy con todo esto, a saber si primero Dios no cierra en el mercado. Y es así como se ha visto la reducción en la afluencia de personas luego de las medidas que ha hecho el gobierno en los últimos días. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Carla Goches para Noticiero Hechos. ¿Y sabían ustedes que el humo del tabaco puede transportar el coronavirus? Un reciente estudio lo demuestra. Préstenle mucha atención a lo siguiente. Cualquier persona sana que inhala el aire expirado por un fumador infectado con el coronavirus corre el riesgo de ser contagiado. Así han alertado varios especialistas en todo el mundo. Esta advertencia se agrega a la recomendación realizada semanas atrás de abandonar el hábito de fumar, en virtud de que los efectos nocivos del cigarrillo en el organismo reducen las defensas. Y como ya muchos hemos escuchado, el sistema respiratorio, subrayan los médicos, es la parte del cuerpo principalmente atacada por el COVID-19. Este mensaje va dirigido tanto a los fumadores de tabaco como a aquellos que tienen la costumbre o la moda de vapear. También los efectos del cigarrillo electrónico impiden a los pulmones rechazar las infecciones. Cuando los pulmones están expuestos a una gripe u otra infección, se ha explicado que los efectos adversos para los fumadores son muchos más serios que para el resto. El secretario general del Servicio de Emergencias Médicas de Francia, SOS Medicines, confirmó la existencia de un riesgo latente, ya que lo que sale a través del humo de este cigarrillo desde el aparato respiratorio del paciente infectado de coronavirus es lanzado a las vías respiratorias de la persona que puede estar enfrente. Y de todos modos, agregó que el tabaco en sí mismo ya es un factor de riesgo, porque también se señala que un alto porcentaje de casos fatales por coronavirus corresponde a personas que padecían previamente alguna enfermedad, en particular la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una insuficiencia respiratoria aguda causada por el consumo del tabaco. Y les queremos mostrar el siguiente video que es viral, el mensaje que hizo público una de las profesionales que atiende a los cientos de pacientes que ingresan diariamente a los centros médicos de España. Veamos. Bueno, pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección. Y encima tengo que dar gracias, que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno. Así que hazlo por quien te dé la gana, hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana, pero quédate en tu casa y no salgas, por favor, y no aproveches que dejan sacar al perro para ir a dar paseos de 2 kilómetros al perro. No, que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volvéis. No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días o ir a comprar varias veces al día. No, porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene, es muy gordo. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa, tú que puedes. Quédate en tu casa, si no es necesario salir. Y lo dice alguien que está en la primera línea de atención a pacientes que están siendo víctimas de esta enfermedad, el coronavirus. Les queremos mostrar también un dato de última hora, publicado recién por el fiscal general de la República, el doctor Raúl Melara. ¿Y qué es lo que dice? Ven, dice lo que dije, increíble que sea el rector de la Universidad Nacional, ahora va a cuarentena y a ser procesado. Nosotros les adelantábamos que el rector de la Universidad
nacional, Roger Arias, de la Universidad de El Salvador, fue, digamos, encontrado por las autoridades allá en San Miguel y ha sido llevado a cuarentena. ¿Pero por qué? Él ingresó al territorio nacional, según los datos que se están manejando, por un punto ciego, evadiendo el ir a una cuarentena, como lo han hecho pues muchos salvadoreños y como lo están haciendo muchísimos salvadoreños que hoy están en centros de aislamiento. Ahí tenemos ese dato, que es el de última hora, que recién lo publica el fiscal general de la República, haciendo alusión a esta situación del rector de la Universidad de El Salvador. El rector de la Universidad Nacional, por favor, señores, seamos serios. No estamos tratando de alarmarlos, estamos en nuestro trabajo, en nuestra labor de informarle, de compartirle a usted lo que dicen las autoridades, mostrarles las imágenes, pero por favor hagamos nuestra parte. Recuerde que no solamente usted puede ser el afectado, sino también su familia, y El Salvador somos todos, somos más de 5 millones de habitantes. Pensemos en todos. Por favor, quédate en casa y a seguir las indicaciones. No es difícil. Qué bueno que sabemos la forma de poder prevenir también este virus, lavándonos las manos de la manera adecuada, utilizando alcohol gel y quedándonos en casa. Que la pasen bonito en el lugar más seguro que existe por ahora, que es su hogar, que esté muy bien. Y nosotros estaremos aquí informándoles tanto el fin de semana como la próxima semana de todo lo que acontece. También en redes sociales le estamos actualizando a cada instante de cada dato nuevo que va surgiendo. Por favor, acatemos las recomendaciones, que tengan un buen fin de semana y que descansen.